Muy buenos días, profesor y público en general. Somos estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Científica del Sur y hoy hablaremos sobre nuestra nueva tabla periódica. Los integrantes son Adriana García, Daniela Panchana, Esmeralda Ramos, Valery Viera y Camila Villalobos. Les hablaré acerca de qué es la tabla periódica de los elementos. Es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados de forma en la tabla según su número atómico, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. El origen de la tabla se debe a los esfuerzos de los químicos al clasificar los elementos según su propiedad física y química. La primera versión de esta tabla fue publicada por Dmitri Mendeleev en 1869, quien ordenó los elementos por su masa atómica y dejó espacio para los elementos aún no descubiertos. La tabla se desarrolla después de que se descubrieran las partículas subatómicas que componen a los átomos en 1874. Algunos autores consideran que Antoine Lavoisier fue precursor de la tabla al publicar 33 elementos en 1895. En el 2006, el químico teórico Eugen Schwarz fue a explicar las anomalías según la regla de Madelung, teniendo en cuenta que los átomos pueden presentar distintas configuraciones electrónicas según su nivel de energía, calculando los promedios, las configuraciones electrónicas de la mayoría de los elementos, lo cual cumple la regla de Madelung. La tabla periódica sigue siendo motivo de debate, aunque aún se discuten sus ordenanzas o las configuraciones electrónicas de los elementos, sigue vigente el explicar esta ordenación y las anomalías observadas en la configuración electrónica mediante una teoría. La información y datos que nos proporciona la tabla periódica son el símbolo de elementos, nombre del elemento, número atómico, peso atómico, estado de oxidación, número de electrones de valencia y electronegatividad. Hablaré acerca de la evolución de la tabla periódica desde 1814 hasta 1914, que se mantiene hasta nuestra actualidad. En 1814, John Berzelius clasificó los elementos según su electronegatividad. En 1815, William Proust propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. Johann Dobereiner, en 1820, propuso el ordenamiento en base a las tríadas. En 1864, Newlands propuso el ordenamiento según sus masas. En 1869, Dmitri Mendeleev clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. En 1914, Moseley propuso el ordenamiento según sus números atómicos, lo cual se mantiene hasta la actualidad en las tablas periódicas que podemos adquirir. Yo soy Adriana García y voy a comentarles sobre nuestra propuesta de tabla periódica nutricional. Como grupo, decidimos recolectar los elementos más importantes en nuestra alimentación, considerando las características físicas y químicas de los gases nobles, los no metales, los metales representativos, metales de transición, los metaloides y otros metales del grupo B, ordenándolos de forma progresiva en cuanto a su número atómico. Cabe mencionar que no consideramos a los halógenos en nuestra propuesta de tabla periódica nutricional, ya que estos son muy reactivos, lo cual representa un peligro para el cuerpo humano, ya que al ingresar a un organismo desplazan a otros elementos o forman compuestos venenosos y tóxicos en su interior. Hemos realizado esta tabla de tal manera que se relacione con nuestra carrera, porque creemos que de esta manera será más fácil entender cada uno de los elementos químicos que consideramos importantes para nuestra salud y alimentación. A continuación, les explicaré de una manera más detallada cómo fue que distribuimos los elementos en nuestra tabla periódica nutricional. En el caso del plato, decidimos colocar al carbono, nitrógeno, selenio, azufre y fósforo con un alimento representativo, ya que consideramos que son estos los alimentos quienes presentan en mayor abundancia a dichos elementos. También podemos observar que decidimos representar a los gases nobles en forma de vapor. Para el caso del vaso con agua, pusimos al oxígeno y al hidrógeno basándonos en la fórmula química del agua. Además, cabe mencionar que estos elementos son los más abundantes en el universo. Para finalizar, en el tenedor pusimos a los metales de transición. En el cuchillo colocamos a los metales representativos. En la parte ovalada de la cuchara pusimos otros metales del grupo P y a los metaloides en el mango de la cuchara.
yo soy Daniela Panchana Camac y para responder la pregunta ¿en qué se inspiraron y por qué crear una nueva tabla? Bueno, para crear esta tabla nos inspiramos en las guías alimentarias, ya que es una herramienta atractiva visualmente para el público, especialmente para los estudiantes de nutrición, porque es llamativa y más fácil de entender. De esta manera aprenderán más sobre la tabla periódica. Esta sería una mejor estrategia para llenarlos de conocimiento y los elementos de esta tabla son muy importantes y necesarios en la actualidad. Cada uno tiene funciones diferentes y útiles. Por ejemplo, el calcio es básico para el humano. Sin él, nuestro cuerpo no sería capaz de cumplir las funciones que desempeñamos hoy, ya que son necesarios para vivir y tener una excelente salud. Estos tres elementos son considerados importantes para la contaminación ambiental, debido a los siguientes motivos. Como punto número 1 encontramos al dióxido de carbono, el CO2. Lo considero importante porque es uno de los principales gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. Este fenómeno es responsable del cambio climático. También, el aumento de las concentraciones del CO2 está directamente relacionado con el calentamiento global. Como punto número 2, monóxidos de carbono, el CO. Lo considero importante porque es altamente tóxico para los seres humanos y otros organismos. Puede causar envenenamiento por monóxido de carbono, que puede ser mortal en altas concentraciones. Como punto número 3, óxidos de nitrógeno, el NOx. Lo considero importante porque son precursores del MOG, una forma de contaminación del aire que puede ser perjudicial para la salud humana. El MOG reduce la visibilidad, afecta la calidad del aire y puede causar problemas respiratorios y cardiovasculares. ¿Cómo combatir o contrarrestar? Para el óxido de carbono, transición de fuentes de energía limpia. ¿A qué se refiere con esto? Reducir la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Así promover fuentes de energías renovables como la solar, la eólica y hidroeléctrica. Ayuda a reducir emisiones del CO2 en la generación eléctrica y el transporte. Para el monóxido de carbono, el CO, mantenimiento de equipos y vehículos. Garantizar el mantenimiento adecuado de automóviles, estufas y sistemas de calefacción puede prevenir la combustión incompleta y la liberación del CO. Detección de CO. Instalar detectores de CO en hogares, edificios. Es esencial para alertar a las personas sobre la presencia de niveles peligrosos de CO y tomar medidas preventivas. Para los óxidos de nitrógeno, normativas y regulaciones. Establecer límites de emisiones y estándares más estrictos para vehículos y fuentes industriales ayuda a controlar las emisiones de COx. Promoción del transporte limpio. Fomentar el uso de vehículos eléctricos, híbridos y de transporte público con tecnologías más limpias. Puede reducir las emisiones del NOx en el sector del transporte. Mejora de gestión de tráfico. Optimizar la gestión de tráfico y reducir la congestión puede disminuir las emisiones de vehículos y por lo tanto la concentración de NOx en áreas urbanas. Es importante destacar que la lucha contra la contaminación de estos contaminantes requiere un enfoque integral que involucre a gobiernos, industrias y ciudadanos individuales, las políticas gubernamentales, la inversión en tecnologías limpias. Es un papel fundamental en la reducción de estas fuentes de contaminación y la protección del medio ambiente y la salud humana. Mi nombre es Valerie Viera Seminario. Luego de todo lo escuchado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La propuesta de la nueva tabla periódica está relacionada con los temas de salud y alimentación. Lo podemos evidenciar por sus iconos como el plato, los cubiertos y el vaso con agua, haciendo referencia a las guías alimentarias. Además, la forma en la que se encuentran ubicados cada uno de los elementos es una idea innovadora para aprender con mayor facilidad cada una de sus funciones e identificar en los alimentos que se encuentren presentes.
Gracias.